por la doctrina, porque ¿qué pasaba? Comenzaban a obtenerse fallos favorables para los consumidores, y lo que implicaba tener que hacerse cargo de lo que son el pago de multas que se aplicaban ante ese incumplimiento, y realmente eran montos importantes y que debían pagarse. A veces los centros de intereses importantes no quieren pagar. Y bueno, esta era una muestra de que comenzaba a, a concientizar esa función punitiva, es decir, bueno, cuando uno ve que le comienza a doler y el pago de una sanción, mejor es tratar de conciliar o arreglar o pagar antes que después se siga agravando la situación. Sin embargo, no prosperó porque cuando no, ya saben ustedes también que cuando no prospera una reforma, ¿no? Es porque seguramente hay algún centro de interés que estaba ejerciendo presión para que eso no suceda. Entonces la idea primigenia era, bueno, función preventiva, tratar de prever para que a través de esa prevención se evite la comisión de un hecho dañoso. Si no pudiéramos evitar la comisión de ese hecho dañoso, tratar de que cese. Y si no podríamos lograr su cese, por lo menos aminorar la dañosidad del mismo. De todo lado es positiva esa función preventiva. Que si había, fíjense, si estaba una punitiva, decía, bueno, primero está la preventiva, después tendría que haber sido, pero no fue la punitiva, y finalmente la resarcitoria. A través de esa trilogía, lo que se pretendía era ejercer presión, cosa que el que va a cometer un hecho dañoso supiera todo lo que le espera y así no hacerlo. Bueno, lamentablemente no prosperó de ese modo, y con los alcances que eso y la finalidad que ello produce, ¿no? Después, también dentro de lo que es el análisis o la evolución de la responsabilidad civil en nuestro ordenamiento jurídico, es bueno destacar en primer término que solamente se respondía por daños y perjuicios ante la comisión de un delito del derecho criminal. Así arranca, ¿eh? Cuando venía de un delito, se generaba la posibilidad de que se indemnicen los daños y perjuicios que fueran consecuencia del mismo. Luego eso fue evolucionando, y no solamente los delitos del derecho criminal eran susceptibles de daños y perjuicios, sino que también lo que se denominaba, ¿m?, responsabilidad, eh, como les dije hoy, extracontractual, por el tema de no solamente los delitos del derecho criminal, sino también los delitos del derecho civil. Eso va marcándose en la evolución. Y en la misma también sigue, bueno, después eso es comprensivo también de la responsabilidad civil extracontractual y finalmente contractual, y también hoy precontractual. Y bueno, esa es la diferencia, cómo se fue dando la evolución desde esa perspectiva.
Hoy un incumplimiento contractual genera daños y perjuicios. Una persona que quiere una entrada para ver a su artista preferido y se frustra, le genera una lesión o le infieren una lesión en sus sentimientos, en sus afecciones legítimas. Y ese incumplimiento contractual se termina pagando. Entonces, ya no es necesario hacer esa consideración del derecho criminal, sino con que tengamos presente que en el marco de lo extracontractual y de lo contractual, y también a veces de lo precontractual, porque ¿qué pasa en ese estadio previo a celebrar el contrato? Cuando se frustran o se generan daños, ustedes imagínense un deportista de elite, un deportista de alto rendimiento, que sufran un hecho dañoso y no puedan seguir desarrollándose como profesionales por ejemplo, del deporte. Y por lo menos no en la forma que tenían pensada. Imaginemos rápido una transacción, ustedes ven genérica, ven lo que significan hoy las transacciones de los deportistas, de los jugadores de fútbol. ¿Cuánto sale una transferencia de nuestro mercado a otro, de otra nacionalidad, de otra? ¿Y qué pasa cuando se frustra eso? Cuando no puede lograrse esa transacción. El profesional, el deportista que ya está manejándose con unos buenos ceros de más a lo que su razonamiento cotidiano le decía, ya potenció eso del momento que sabía que iba a ir a jugar o a prestar servicio en una entidad en de otra nacionalidad, por ejemplo, de europea, italiano, español, francés, alemán, inglés, solamente, y que no se lograra perfeccionar. Pierde todo porque el club al cual pertenecía, entonces vos no estás rindiendo lo mismo, ya está preocupada en el futuro, en tu futuro destino y deja de valorar la institución que te dio la posibilidad. Y le insisto que después si eso se frustra genera no solamente daño material, sino también daño moral. Después, otra cuestión sumamente significativa también en la responsabilidad civil es que inicia siendo netamente subjetiva. O sea que solamente debía responder el que ocasionare daño. No así aquel que no hubiera obrado con culpa o dolo. En principio no había lo que hoy conocemos. Hasta allí, esto que yo le estoy mencionando, viene de una etapa primigenia y que dura hasta la revolución industrial, cuando aparece la revolución industrial, aparece el uso de máquinas riesgosas y al usar máquinas riesgosas la probabilidad cierta de que, ocurra un hecho dañoso. Entonces, imagínense cómo funcionaba en ese momento lo que era un factor de atribución subjetivo de responsabilidad. Pero luego de la revolución industrial aparece lo que se denominan factores objetivos de responsabilidad.
Y esos factores objetivos de responsabilidad son aquellos que son consecuencia de lo que se denomina riesgo creado. Si uno, piensen un poquito, si uno utiliza una máquina para trabajar, comienza a generar riesgo por ese trabajo que deberá, ¿sí? El riesgo es la probabilidad, el riesgo, anoten, es la probabilidad cierta e inminente de que el daño suceda. Entonces, el que sufría un infortunio por el uso de una máquina riesgosa tenía que hacerse cargo de lo que se denomina responsabilidad o principio de responsabilidad objetivo. Como por ejemplo la responsabilidad de los accidentes de tránsito. El automotor de por sí es una cosa riesgosa, entonces sabe que se comienza a producir esa consecuencia dañosa. También es importante que ustedes tengan presente también por ahora cómo se fue modificando eso que era netamente subjetivo a objetivo. Bueno, ¿quieren que hagamos un pequeño receso de 10 minutos y después seguimos? Sí, profe, Sí, Bueno, doctor. Bueno, doctor, 10 minutos seguimos. dale. ok.
que tienen. Y es el daño al proyecto de vida, que es a veces el que yo le digo a ustedes. Generalmente los autores, ya vamos a ver, refieren al mismo cuando hacen mención de modelos o de deportistas. Y yo a veces le modifico algunos ejemplos y lo hago más propio nuestro. Dice, bueno, pasa a un estudioso, a un estudiante, abogacía, así. Ya están próximos a recibirse o van avanzando. ¿Ustedes tienen ya toda su libreta universitaria? Por lo menos electrónica. ¿Sí? Sí, me dice así, Marcela hace así. ¿Quién más hace así? Acá, Nico. No, hace la contadora. A ver, Luz. Sí, tienen. Eso les sirve para identificarse como alumnos regulares de la carrera de abogacía. Eso quiere decir que ustedes ya no tienen el mismo valor de una persona que sin discriminar, ¿eh? No esté estudiando en la universidad, pero ustedes sí. Y si ustedes están estudiando en la facultad, quiere decir que están pensando en el futuro. Claro. Y ese es el futuro el que si ustedes van estudiando ya y están acá, lo diferencia de otra persona. Y no, ¿me entienden? Y eso se paga. El daño moral a veces se genera por cuando la pérdida de un hijo, de un ser querido, una esposa, un esposo. Y esos daños al, a la afección ilegítima también ya vamos a ver cómo se analiza, pero ya acá adelantando el final, se paga. Y se pagan todo, bajo todo contexto, no solamente en determinados contextos donde, sí, donde la trayectoria y la evolución del instituto jurídico hacía que solo se pague daño moral cuando había un delito también del derecho criminal solamente, pero no así ante un incumplimiento contractual. Bueno, hoy también se debe pagar el daño moral que se suscita ante un incumplimiento contractual. Profe, Sí. disculpe, tengo una urgencia, tengo que desconectarme 20 minutos por lo menos y ya vuelvo. Bueno, señorita, ningún Un problema. problema acá en mi casa, acá afuera. Sí, ya Bueno, vuelvo. bueno. Entonces, van siguiendo, acá también van a ver la responsabilidad de los parental, la responsabilidad de los padres. Padres en sentido comprensivo del papá y la mamá por los hechos de sus hijos menores y también la responsabilidad de los directores de escuela, de los tutores, curadores. Después, ya le dije también la responsabilidad principal por el hecho del dependiente, la responsabilidad por el hecho propio, todos los supuestos que vamos a ir viendo. Acá en esto que yo le estoy expresando es importante que ustedes tengan en claro ya hoy y después vemos cuáles son los, anoten, para que exista responsabilidad civil debemos analizar y advertir lo que se denominan elementos o presupuestos de la responsabilidad civil.
Eso píntenlo, márquenlo, subrayenlo, encuádrenlo. Y para ir cerrando el tema de la evolución y el tema de la primera parte, cuando yo le decía que la revolución industrial marcaba el cambio de paradigma de lo que era la responsabilidad civil netamente subjetiva, eso también pueden anotar que la responsabilidad civil inicia siendo netamente subjetiva, es decir, era responsable civilmente aquel que actuaba con culpa o dolo. Y después de la revolución industrial aparece lo que se denomina el factor de atribución objetivo de responsabilidad civil, donde ya no es lo relevante la culpa al dolo, sino lo relevante resulta el riesgo de que un hecho dañoso suceda. Después, eso es para que ustedes tengan en cuenta ya. Los elementos, retomando de allí, los elementos o presupuestos de la responsabilidad civil son: uno, la antijuridicidad, y en el marco de esa antijuridicidad encontramos el hecho del hombre, también referido en este caso, en esta oportunidad, al hombre en sentido amplio, y que ese hecho del hombre es contrario al ordenamiento jurídico, pero entonces ese hecho antijurídico tiene que ser imputable, y ahí No, para Buluma encontramos no tengo otro factor de empanada, atribución boludo. de la responsabilidad que Volumen se lento, esa llama selección, boludo, imputabilidad. es un volumen. Y la imputabilidad es Empanada de carne de jamón y queso para el volumen. la atribución Para del el hecho volumen no dañoso tengo empanada, boludo. a un Volumen limpio, tiene que sujeto, ser ya volumen. sea por un factor de atribución subjetivo Empanada de carne de jamón y queso para el volumen. o ya sea por un factor de atribución objetivo. No, para el volumen no tengo empanada, boludo. Entonces tenemos un hecho Volumen limpio, humano, esa selección, el boludo, hombre, eso es un volumen. que es antijurídico, esa antijuridicidad que puede ser contractual o extracontractual, pero que además debe ser imputable a título de dolo o culpa, o sea, de un factor de atribución subjetivo o de un factor objetivo. Boludo. Entonces ahí Y esos sería cabezones, ¿viste? Eso porque le doy frecuencia 3 al hombro. Si le das frecuencia 3 al hecho hombro, tenés el humano hombro como la cabeza de un enano, boludo. antijurídico, Laterales, a mano poder. Si querés tener estas cabezas, imputable, estos cabezones. o sea, se atribuye ese hecho dañoso ¿Cómo se estaban de risa, boludo? No dije nada a raro. un sujeto Ah, no o al puede ser alcance de un factor de atribución posta. objetivo. Yo pensé que posta pensé que me decían a mí. Y esos cabezones, ¿viste?
Eso porque le doy frecuencia 3 al hombro. Si le Ah, das luego frecuencia 2 al hombro, aparece tenés el hombro como la otro cabeza de factor un de enano, boludo. responsabilidad que es sumamente relevante, que es Laterales. el que a mí me Mamá interesa no que puede ustedes también girarte de estas manejen cabezas. oportunamente, que se De tus llama cabezas. relación o nexo de causalidad. ¿Qué? Nada, estaba preguntando cosas de alimentación. Esa relación o nexo de causalidad, que es lo que ustedes como abogados, constantemente yo le voy a someter a que estén de un lado o del otro, porque el abogado, hay dos personas acá que resultan legitimadas, activa o pasiva. La legitimación activa tiene el damnificado o víctima que ha sufrido el hecho dañoso. Y legitimidad se denomina legitimación activa porque es la que tiene el derecho a reclamar por el daño que se le ha inferido. Y legitimación pasiva es aquel sujeto a quien se dirige la acción legal para que cumpla con lo que se ha obligado. Y en ese caso, ese será el legitimado pasivo, también procesalmente denominado demandado, que es aquel a quien dirigimos la demanda. O sea, ustedes van a ser abogados del demandado, van a ser abogados Ramificado. de la parte actora, del damnificado víctima. Oportunamente alguno de ustedes podrá ser el abogado de Sancor Seguro, Federación Patronal, cuando hubiere seguro, y ustedes sean los representantes legales ¿no? ¿Quién es de Laguna Blanca, del Riacho G, de Laguna Nainé? ¿Hay alguno del interior acá en el aula? Yo, profe, ¿Quién es yo, profe? Romina. Romina Ayala. ¿De dónde Sí, es Romy usted? de Laguna Blanca. Bueno, de Laguna Blanca. Podrá ser la asesora de Sanco Seguro de Laguna Blanca. Cuando haya algún accidente de tránsito, usted va a estar ahí en el medio y le verá a sus compañeros en un lado o en otro. Entonces, fíjense que esa relación de causalidad hace que para que surja la responsabilidad civil, tiene que acreditarse la misma. Es decir, yo tengo que probar y tengo que convencer al juez y demostrarle al juez y el juez así entenderlo, de que ese daño, ese hecho dañoso fue cometido por tal sujeto. O bien, si le asisto al demandado, tendré que decir no, no fue, jamás fue la culpa de mi cliente. Primero porque hay una persona que no es su cliente, que es la que verdaderamente incumplió. La hermana de Juan. Y en razón de ese incumplimiento no va a pagar. Y también tendrá que acreditar que ha habido o ha mediado la interrupción, anoten esa palabra, interrupción del nexo causal. Esto quiere decir de que ustedes tienen que decir, no, mi cliente no fue porque me dio esta causal. Por ejemplo, hubo culpa de la víctima, hubo culpa de un tercero por quien yo no voy a responder,
Claro, me robaron el auto y cuando me terminaron de robar el auto fueron y siguieron cometiendo delitos, chocaron y le mataron a una persona. Culpa de la víctima si ustedes ven que el semáforo está en rojo y se largan igual. No cruzan, son embestidos por un automotor. Si finalmente ¿eh? acreditan el hecho dañoso, a ver, ¿a quién le sacamos el nombramiento de jueza? Fátima Medina, la jueza. Si le logramos convencer a Fátima de cómo fueron el asunto y Fátima va a fallar, haciendo lugar o no a mi pedido. Si son abogados, insisto, del damnificado víctima, tendrán que probar la responsabilidad del legitimado pasivo o demandado. ¿Y por qué vos estás tocando esa? Y si no, ¿Por qué tanto? Eso se queda adentro, o sea, eso no juega. tendrán que Pero yo no me meto en orejas, ni peor el contable. provocar la exhibición o que se Yo no exima soy torpe como vos, de mujer. responsabilidad ¿Cómo no va a servir si te saca la cera? el que pretendiere solicitar esa autorización. Profe, acá puede ser un ejemplo. Yo, por ejemplo, eh, vendo mi auto. Sí, No hicieron la transferencia. Se fueron y le mataron a alguien. Se dieron a la fuga y sale la patente que yo soy la titular. Me denuncian a mí, siendo que hicieron abandono. Yo ahí tengo que probar que yo no soy la que fui la que le maté a esa persona. por ejemplo, ¿cómo lo haría? Y no sé, yo a esa hora, por ejemplo, estaba trabajando en la oficina, ¿no? Lo que tiene que probar, lo que tiene que probar es que la cosa ha sido usada en contra de la voluntad expresa o presunta de su dueño o guardián y además tiene que denunciar, porque si no denuncia, se va a eximir de responsabilidad. Mm. O Entonces, sea, siempre, por ejemplo, si cuando usted tenga que presentarse al juez, le va a decir, mire, señor juez, líbrese un oficio, líbrese a los fines de determinar que la comisaría jurisdiccional número 15, que es de mi casa, de mi barrio, yo hice la denuncia que no iba a estar en clase, entonces así usted demuestra que no tenía usted el auto en ese momento, por lo tanto no va a surgir su deber de resarcir. ajá, ¿Me entiende? Si él lo acredita y si el juez así lo entiende. Eso por eso le decía, siempre que la cosa no haya sido, siempre tiene que ser, en este caso tienen que denunciar la cosa como robada o perdida para que se exima de responsabilidad. ¿Me entiende? Claro. Profe, Después, sí, otro ejemplo puede ser, yo soy abogado del demandante. Mi cliente se pasa en rojo y casi le choca a una persona, esa persona denuncia. Pero mi cliente pasa en rojo porque quería ir al hospital de urgente, pues sabe que está mal, o sea, le estaba llevando a su hija que estaba mal. ¿Se bueno, puede justificar eso? O sea, eso ya lo vamos a ver oportunamente qué pasa con el estado de necesidad, con las causales de justificación de la responsabilidad cuando hay uno de ellos que se llama estado de necesidad. Ujú. ok. Por último, si hay antijuricidad, hay imputabilidad, hay relación de causalidad, hay daño.
Y si hay daño hay que pagar por el daño sufrido. Y ahí cuando hablamos de pagar, y lo que hacemos, estamos hablando de indemnización de daño y perjuicio o resarcimiento de los daños y perjuicios o reparación integral, que es reparar que la cosa vuelva al estado anterior al hecho producido, más el daño material, más el daño moral, más el daño al proyecto de vida, el daño psicológico, daño psiquiátrico, todos los daños. Esos son los elementos o presupuestos de la responsabilidad que después lo vamos a analizar por separado, después todo junto y dentro. Y cuando ustedes entiendan ese análisis que estamos haciendo ahora, van a tener que razonar de esa forma para interpretar la parte especial de la responsabilidad civil. Bueno, si quieren vamos a leer ahora un poco el código. Vamos a arrancar con la lectura del código, con lo que 1708, 1709, 1710, 1716. ¿Pienso? Sí, empiece. Yo le voy a ir diciendo el artículo. Acá vamos a leer y releer y vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la materia los artículos del código. Sí, empiece. Título quinto, otras fuentes de las obligaciones, capítulo 1, responsabilidad civil, sección primera, disposiciones generales, artículo 1708, funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y su reparación. Artículo 109. Prelación normativa. En los casos en que concurran las disposiciones de este código y las de alguna ley especial relativa a responsabilidad civil, son aplicables el siguiente orden de prelación. Las normas indisponibles del código y de la ley especial, la autonomía de la voluntad, las normas supletorias de la ley especial, las normas supletorias de este código. Sección 2. Función preventiva y punición excesiva. Artículo 710. Debe ser de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. No agravar el daño si ya se produjo. Sí. ¿Sigo? ¿Sí? 1711. Acción preventiva. La La acción acción, preventiva, escucha. Después vamos a volver por sobre todo cada uno de estos. Esto es un análisis integral de lo que vamos a ver y también de la primera Bolivia. ¿Mm? Pero esto vamos a ir repitiendo. Ahora bien, el tema de la acción preventiva es el auto, en virtud del cual se canaliza la acción de los daños o del refuerzo que significa esa función preventiva. La función preventiva implicó un cambio de paradigma para nosotros. ¿Qué es un cambio de paradigma o de parámetro cultural? ¿Qué es lo que habitualmente hacíamos, todavía hacemos? Eh, no me excluyo a veces. ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos un hecho dañoso? ¿Qué es lo que dice nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia? Es meternos y tratar de ayudar si vemos una situación problemática. Tomamos razón de la misma y hacemos algo para evitarlo, para que no se agrave o para que cese, o miramos para otro lado y seguimos.
La segunda vez Sí, bueno, Tomamos acción. es eso. Por eso le digo, yo ese me incluyo, a pesar de que ya a lo largo de todo, a lo largo de la experiencia de uno va diciendo, bueno, che, cuando uno atravesó una circunstancia, pasó esto. Y lo ideal sería que uno obrara del mismo modo, pero a veces no se da no se da de esa forma. Conclusión, uno a veces no hace nada para evitar, sabe que va a suceder un hecho dañoso, pero no hace nada para evitar de que eso suceda o para que cese. Entonces, esa acción preventiva hace que una persona hoy que ve un obrar contrario a derecho o que va a suceder un hecho dañoso o que quiere que cese, tiene la posibilidad de comparecer a cualquier autoridad para poner en conocimiento y hacer que cese esa conducta maliciosa en razón de esto que lo estoy señalando, que es tratar de primero de que el hecho dañoso suceda, eso es lo primero. Eso es la prevención, a eso es lo que uno tiene que apuntar siempre, a prevenir. Si no podemos prevenir, tenemos que tratar de que cese. Y si no podemos lograr que cese, tenemos que lograr de que finalmente sea lo menos gravosa la lesión que se infiere o el daño que se ocasiona. Eso ustedes lo van a manejar con la acción preventiva, con la legitimación, con la punición efectiva, con la finalidad del juez. Eso es esa parte, ¿m? Que usted va a leer ahora 1711. Pongan y marquen ya todo así con colores, también con raya, con asterisco. 1711, acción preventiva; 12, legitimación; 13, sentencia; 14, punición excesiva; y 1715, facultad del juez. Lea Marcela, o si no, cualquiera que quiera leer puede hacerlo. Bueno, artículo 711. Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Artículo 712. Legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño. Artículo 713. Sentencia. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte o de oficio en forma definitiva o provisoria obligaciones de dar, hacer o a no hacer según corresponda. Debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. Artículo 714. Punición excesiva, perdón. Si la aplicación de condenaciones pecuniarias, administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarlas a los fines de fijar prudencialmente su monto, su monto. Artículo 715. Facultades del juez. En el supuesto previsto en el artículo 1714, el juez puede dejar sin efecto total o parcialmente la medida. Bien.
Fíjese ahora, esa es la función preventiva. Eso se incorpora con este nuevo Código Civil y Comercial. ¿Está? Eso le expliqué ya. Ahora, fíjese, lea la función resarcitoria, que es la función por preeminencia de la responsabilidad civil. Lea el artículo 1716, después solamente los títulos, los restos de artículos. Bueno, sección tercera, función resarcitoria. Artículo 1716. Debe de reparar la violación del deber de no dañar a otro o en el incumplimiento de una obligación de dar lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. Artículos. Lea ahora, a ver. Lea el 1717, después lea el artículo 1720. Y después, fíjese lo que también lea el 1721, 1722, 1723 y 24. Y otro que vaya buscando también, el artículo 52 bis de la ley 24.240. Lea esos artículos que le pedí, por favor, Marcela. ¿Sí? Artículo 1717. Antijuricidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Artículo 1720. Consentimiento de damnificado. Sin perjuicio de disposiciones especiales, el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida en que no constituya una cláusula abusiva, libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles. Artículos 1721. Factores de atribución. La atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Artículo 1722. Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Artículo 1723. Responsabilidad objetiva. Cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Artículo 1724. Factores subjetivos. Los factores subjetivos de atribución, la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Bien, fíjense ahora. Vamos a mirar la otra función, que es la disuasiva o punitiva, que está prevista en el artículo 52 de la ley 24.240, que si bien no, ¿cuáles son las que están en el código? ¿Cuáles terminamos de leer? La preventiva y la resarcitoria.
Esas están legisladas, están previstas en el Código Civil y Comercial, en estas normas que hemos leído, ¿sí? No así la función punitiva o disuasiva. El que encuentre y quiera leer, Leo, doctor. bueno, Artículo 52 bis, daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderá toda solidariamente ante el consumidor sin perjuicio de las acciones de regreso que le correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso B de esta ley. bien. Ahora vamos a leer para que ustedes vayan. Otra persona, si quiere también, puede leer en 1737, 1738, 39 y 40, 41. Hasta allí. Yo leo, profe. Bueno, Sección cuarta, daño resarcible. Artículo 1737, concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. eso tiene que Artículo aprender como 1738. padre nuestro. El daño, ese concepto de daño, tienen que manejarlo así que también sin margen de error. Artículo 1738. Indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Artículo 1739. Requisitos. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Artículo 1740. Reparación plena. La Fíjense que la reparación del daño. reparación plena, Nico, anda bien despacio también acá. Lo que es reparación plena, escuchen. Marquen La también que es reparación, sumamente importante. Sí, reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. 1741. Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal. Según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. La acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas. bien. Hasta acá
hoy, por ser el primer día, acá tenemos un avance significativo, integral de lo que ya, todo lo que vamos a ver. Esta materia se divide con una parte teórica, que es todo lo que vamos a ver, y después una parte práctica, es decir, donde vamos a aplicar la teoría a la práctica. ¿Está? Hoy le hablaba de accidente de tránsito. Ustedes van a tener que decir, bueno, el accidente de tránsito, por ejemplo, ¿quién es el autor? ¿Cuál es el factor de atribución de responsabilidad subjetivo o objetivo? El auto es una cosa riesgosa y si es una cosa riesgosa, necesita de culpabilidad o se prescinde de ella porque al haber una cosa riesgosa, su factor de atribución es objetivo, no subjetivo. No requiere culpa o dolo para que se configure la responsabilidad, sino con que haya riesgo, ¿m? Existe factor objetivo de responsabilidad. ¿Está? Así vamos a ir analizando, vamos a ver quién es el legitimado activo, quién es el legitimado pasivo, cuáles son los factores de atribución, cuál es el factor de atribución y cuál es la eximente de responsabilidad, porque dijimos que hay una relación de causalidad, relación o nexo de causalidad entre el hecho y el daño. Pero el abogado del demandado o legitimado pasivo va a tener que interrumpir o romper ese nexo de causalidad para allí no. Acá no hubo delito y tampoco mi cliente no ha, cuando existe la posibilidad de que se eximan de romper ese nexo de causalidad diciendo, no, mi cliente no es culpable, el culpable es la víctima, el culpable es un tercero, ¿por qué no debe responder? Resulta que estaba estacionado en un semáforo ahí en una esquina de Formosa emblemática, el semáforo estaba en rojo, no podía avanzar. Y resulta que la persona que estaba atrás mío me embiste y ese obrar es consecuencia de que otra persona le ha chocado al que me chocó a mí porque no advirtió que la luz estaba en rojo y avanzó. Cuando yo me bajo del auto, me acuerdo de toda la familia de Marcela acá, Micaela Romero, que es la que venía manejando atrás del auto de atrás. Y es con la que primero me peleo con Micaela, pero Micaela me dice, no, yo no tuve nada que ver y lo va a hacer también judicialmente y jurídicamente. El culpable fue el tercero que me invistió a mí y yo con ese desplazamiento provoqué este hecho. Ahí va a haber culpa de un tercero por quien yo no voy a responder. Bueno, Profe, sí, ¿me quieren hacer una pregunta? ¿le Sí, puedo preguntar algo? Hoy justo estaba por cerrar la clase. Bueno, pero le pregunto otro más cortito. Y en el caso que se pude, por ejemplo, la persona que choca, ¿cómo? Perdón, no lo en el escuché. caso que se pude, en el caso que se escape la persona que choca, Ah, bueno, ese no es que no es que porque sea. hay un, ¿eh? Lo que pasa es que hay un titular dominial del bien que ustedes ya saben en obligaciones, es el propietario de un automotor, del propietario de un ciclomotor. Eso va a surgir a partir del automotor, del auto, un camión, de la bici. Yo creo que depende quién es el que ocasiona, ahí ya tienen un primer rastreo que van a saber. Ustedes van a demandarle al titular del automotor. Y si no era ella, no, yo ya vendí, ya no soy mal dueño de ese auto. Así que el que le chocó, yo ya no tengo nada que ver con ese auto y menos con la persona que chocó. Y, bueno, es un problema de ellos, porque el titular registral de un bien es el que jurídicamente va a estar obligado. Después, a esa misma persona no le quepa la menor duda de la que se va a encargar también de colaborar para que aparezca el dueño de ese. ¿Eh? Y si se fuga, O puede ser de que coincida, no, bueno, si se fuga, ustedes saben que si está volviendo si un... se fuga o no, las pericias van a decir que el auto, el tercero fue el culpable nuevamente. Si También, se sí, fuga el también, tercero. bueno, pero claro, pero la idea es
que si no tiene nada que ver, que lo acrediten, lo demuestren, pero no escaparse. Y si se escapa, está incurriendo también en un delito, ¿no? De abandono de personas y supónganse que, pues, porque a veces es así también, un delito que empieza siendo un accidente, pero después termina con la vida de la persona. Estuvo convaleciendo 2 semanas en el hospital y lo operaron, le hicieron tratamiento kinésico, todo, 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 y después no hubo resultado bueno. Pero son eximentes, Gracias, profe, gracias. no se va a poder escapar tan fácil por el tema que se van a ir determinando quién es el propietario, cómo se fue, los testigos. Van a tratar de llegar y ustedes cuando vean van a tener la posibilidad, acuérdense que el objeto de la obligación puede ser determinado o determinable, y lo mismo los sujetos, ustedes puede ser de que conozcan o no, pero van a ir contra uno, van a ir fíjense, acá en un accidente del automotor, ¿qué necesitamos para manejar? Seguro. El seguro es el garante de nuestro hogar. Entonces, puede ser de que Yamila vaya en su auto y choque. ¿Mm? Entonces, pero Yamila no es la propietaria del auto, es el propietario de su papá ahora, su mamá o su hermano, su novio, su pareja. Bueno, ella tendrá que ir, ¿mm? Tratando de, depende en qué, si fue la damnificada víctima o el que a quien se le está persiguiendo como legitimado pasivo. Si es que le estaba persiguiendo como legitimado pasivo, bueno, no va a poder zafar. A lo sumo dirá, no, no es la propietaria, pero es la autora material del hecho. Entonces ella va a responder en calidad de autora material del hecho, otro va a responder por ser el propietario dominial del auto y después la compañía de seguro va a ser citada como tercero en garantía para también responder en tal sentido. Lo Profe, único que me quedaría, vamos a ver si tengo acá ya el espacio. A ver, un segundito. Profe, justamente ahora pasó el accidente del barco que le chocó al velero, que fue un Bueno, accidente, supuestamente. fue en Estados Unidos. Sí, Vamos, a ver ¿qué pasa con eso? Qué bárbaro. Pero tengo mm, Ahora voy a buscar con más tranquilidad el tema del programa y se lo voy a compartir si es que ustedes no tienen el de daño. Hasta acá llegamos, vamos a estar en contacto por esta oportunidad, lo voy a tomar recién, me llegó a ver, le voy a tomar oral nomás la asistencia para ver. Álvarez Fiorella, a ver, presente. a ver, Ayala Romina, Presente. Ayala, ah, Sí. bien. Eh, Vareiro Luz, Presente, profe. Benite Bernarda, Presente, presente. después Caballero Lucas, Presente, doctor. Cabrera Florencia, Cáceres Ronaldo, Candia Santiago, Correa Correa presente, profe. Encina Alejandra,
Estigarribia, Presente. Fariña, Presente, profesor. Hernández Verónica, Gamarra, Gabriela, Presente, profesora, profesor, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después, a ver. Jiménez Vanessa, le he visto, sí. Presente, doctor. González Yamina, Lazarte Marcela Berenice, Presente, profe. Ledesma Lucía, Presente, profe. Leguizamón, Hola. 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 después Mencia, Mora, Moreira, Morínigo, Núñez, Ramírez, Presente, profe. Morínigo. Presente Ramírez, profe. Mora, presente, profe. después Riquelme de Rivas también. Presente Rivas, profe. Bueno, Romero Micaela, Micaela, presente, profe. Micaela dije, ¿qué dije? Ah, escuché mal. No, no, no. ¿Usted no es la que me dijo mal mi género? No, Y bueno, no, yo soy Micaela. pero Micaela dije, o no sé Ah, cómo sí. en mi mente dije Micaela, no sé si justo trataban otro nombre. A ver, es Ruiz Díaz, Mayra, Sánchez, Presente, profesor. Ruiz Díaz, Mayra. Sandoval, Silvia, Presente, Sarquí, Samuel. Sarquí estuvo hoy al inicio, no sé si ahora está de acá. Ahí lo vamos. Presente, Sánchez. No, Sánchez no, Sarquí ya te es. Se fue a dormir, parece. Bien, bien, le agarramos bien. Dos tiene ese. Ser- Servian, Sicto Ezequiel, Presente. Soria, Silvio, Omar, Presente, profe. bueno, Terraza, Beatriz, que tuvo, Presente. Villalba, Gaona, Ignacio. Presente, doctor. Bueno, entonces hasta acá, ya saben ya a quién le llamé, avísenle que llamé por segunda vez y no estaban, y que tienen ausente. Díganle a lo que no están. Profe, Fátima Medina no le anda el micrófono, me dijo. ¿A quién? Por eso no la Fátima. nombró, pero no la puede, o sea, no anda su micro. Ahí ya le estoy viendo a Fátima, está haciendo señas acá de señales. Profe. Y Luna tampoco nombró. Luna, ¿usted es la abogada de Luna? No, Luna, Luna Elizabeth. Luna Yolanda, Sí. Elizabeth, ahí sí. Sí, ahí le estoy llamando, le llamé entonces. Tienen apoderada legal. Ahí entró Beatriz en escena. Beatriz Bonet. No sé qué problema tuvo, pero está presente. Ah, bueno. ¿Estamos? Dale, profe. Bueno, estamos en contacto. Pongan